Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a una noche más de conferencia. Yo creo que es la última noche. Creo que por la fe Dios ha estado con nosotros. Las visitas que han venido a este lugar, yo sé que han aprendido. Y quiero decirle a las visitas de que si este mensaje les ayudó en su vida espiritual y los convenció lo que dice la Biblia, no tarden en entregar su vida al Señor. Según la palabra de Dios, estamos viviendo en los últimos días. Y lo mejor que podemos hacer es entregar nuestro corazón al Señor antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice, no sabéis qué será el día de mañana. Debemos de prepararnos hoy, porque el futuro es incierto. Solamente Dios lo conoce. Por lo tanto, la preparación debe ser hoy. Dice la palabra, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Así que, hermanos, para no perder más tiempo, queremos glorificar a Dios con el estudio de su palabra. Vamos a orar, póngase de pie. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra una noche más. Gracias porque permitiste que el Evangelio eterno, la verdad presente, se predicara acá en la comunidad de Cantarrana. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias porque nos has permitido respirar y estar con vida. Gracias, Padre eterno, porque empezamos las primeras horas de tu día santo. Ese día santo que tú dejaste desde la creación para que tu pueblo verdadero lo repose y recuerde que somos producto de la creación de tu mano. Amén. Gracias, Padre, por este privilegio. Acompáñanos en esta clase de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Voy a hacer este tema práctico, sencillo y conciso y preciso para que lo podamos asimilar y entender. Saben de que la Biblia es un libro complejo y fácil al mismo tiempo. La Biblia fue escrita tanto para un teólogo como también para la gente común. O sea que podemos decir de que la salvación es fácil si le permitimos a Dios que nos abra el entendimiento y podamos aceptar la verdad. Quiero que hablemos de la iglesia verdadera. ¿Será que existe una iglesia verdadera? Algunos dicen de que no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será verdad que no existe ninguna iglesia verdadera? ¿O será que todas las iglesias son verdaderas? ¿O será que todas las iglesias, porque hablan de Dios, van hacia Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? Saben de que muchas personas dicen, no importa dónde te congregues, lo importante es que vayamos a una iglesia donde crean en Dios. ¿Cuántos creen de que eso es correcto? ¿Según la Biblia es correcto eso? No. Vamos a ver de que eso es peligroso. Dios acá en esta tierra tiene solamente un pueblo. Según la Biblia, Dios solamente tiene un pueblo y que se identifica por las características. Dios en su soberana voluntad no nos ha dejado a la deriva. La Biblia nos habla cuál es el pueblo verdadero y cuáles son las características. Vamos a ver de que lo que dice la gente, no importa dónde nos congreguemos, lo importante es que adoremos a Dios. Eso se oye algo convincente, pero cuando nos vamos a la Biblia dice otra cosa. ¿Cuáles son las formas de la gente sin conocimiento? ¿Cuáles son las formas que la gente usa para buscar la iglesia verdadera? ¿Qué dice la gente? La gente que no tiene conocimiento bíblico, ¿qué es lo que dice? Aquí he sacado una lista de cosas que dice la gente para supuestamente buscar la iglesia verdadera. Dicen así, yo me congrego en esta iglesia porque aquí cantan bonito. ¿Será que la iglesia verdadera tenemos que buscarla porque cantan bonito? Saben de que según la Biblia el diablo también puede cantar.
Otros dicen, yo me congrego aquí y creo que esta es mi iglesia verdadera porque aquí hacen milagro. ¿Cuánto creen de que eso es peligroso? Porque según la Biblia también el diablo puede falsificar ¿qué? Los milagros. La Biblia dice eso. Hay muchos pasajes bíblicos donde la Biblia dice que el diablo puede falsificar milagros. Dice la Biblia que engañará si fuera posible ¿qué? A los escogidos, pero ¿con qué los va a engañar? Con señales y prodigios y milagros mentirosos. O sea que es muy pobre ese argumento de buscar la iglesia verdadera por los milagros, porque el diablo también puede hacer milagros o lo falsifica. Otros dicen, yo creo que mi iglesia es la verdadera porque aquí hablan en lengua. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen de que también eso es peligroso? Según la Biblia, también el diablo falsifica el don de lengua. Lo que hablan las iglesias evangélicas no es don de lengua, sino que se le llama zarigonza, palabrería sin sentido. Las lenguas bíblicas es hablar en idiomas, pero sin haberlos aprendido, dados por el Espíritu Santo. El don de lengua, ¿dónde se impartió primeramente? O se dio en la Torre de Babel, pero ahí fue para confundir a los babilonios. Y en Hechos 2 se dio el don de lengua, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Pero fue el mismo Dios. Allá se dio para confundirlos y acá en el Pentecostés se dio para predicar el evangelio. ¿Pero qué es hablar en lengua? Es hablar ¿qué? En glosolalia. Hablar en idiomas no aprendidos. Claro que si alguien va a una universidad a aprender idiomas se llama bilingüe. Hay personas que pueden más de 7 idiomas, pero los han ido a aprender. Cuando la Biblia habla del don de lenguas es hablar en idiomas pero sin haberlos ido a aprender. Es un don impartido por el Espíritu Santo. Lo que hablan las iglesias evangélicas no es don de lengua, ni tan siquiera hay sílabas para que sean palabras. Esa es una palabrería sin sentido. Se ha constatado de que al hacer un análisis, si nos concentramos en lo que esa gente dice, son puras invocaciones a los demonios. Saben de que la gente dice cosas que no sabe lo que significan, porque según la gente dice que están poseídas por el Espíritu Santo. Pero si usted les dice, tradúzcame un libro en inglés, o tradúzcame esta frase en inglés, o tradúzcame esta música en inglés, no saben nada, porque ellos eso lo usan simplemente como un espectáculo, un show. El don de lengua no tiene nada que ver con lo que hacen las iglesias evangélicas. Eso es puro espiritismo. Por tanto, no podemos buscar la iglesia de Cristo porque hablan en lengua, porque el diablo también falsifica eso. Otros dicen, esta iglesia es la verdadera. Dígame por qué. Porque tiene más miembros a nivel mundial. Mire cuántos tenemos. Tenemos 1.000 millones de miembros a nivel mundial. Esta es la iglesia verdadera. Y miren ustedes cuántos. 30 pelones se congregan en su iglesia. Y miren la mía, miles de millones. Esta es la iglesia verdadera. La gente de esa manera lo busca. La gente que es ignorante de la Biblia, saben de que según la Biblia, la mayoría de parte de quién está. Satanás. Dice que los que le siguen son ¿qué? Como la arena del mar. Entonces es peligroso buscar la iglesia verdadera porque hay más gente. Porque la mayoría de gente está con ¿quién? El diablo. ¿Estamos de acuerdo? Es error buscar la iglesia verdadera por la cantidad de gente. Es un argumento falso y débil. Otros dicen, mi iglesia es la verdadera porque tiene más de 2000 años de existir. Y ustedes, mire, nacieron en Made in USA. Así me dicen, Made in USA. La ignorancia. Si buscamos que la iglesia verdadera tiene que ver por los años de existencia, entonces los chinos, los musulmanes, los shintoístas y otras religiones más antiguas que el judaísmo, entonces si medimos la iglesia por los años que existe, entonces los budistas son la iglesia verdadera, los babilonios son la iglesia verdadera porque tienen más años de existir. Es ilógico buscar la iglesia verdadera por los años. Son argumentos
basados en arena movediza. No podemos buscar la iglesia verdadera sobre esa base. Otros dicen, esta es mi iglesia verdadera porque aquí me tratan bien y me dan comida, me dan arroz y frijoles. ¿Será que la iglesia verdadera tenemos que buscarla por eso, porque me tratan bien? ¿Saben de que los brujos, cuando uno va a consultar a los brujos, también lo tratan bien? ¿Ah? O sea, no podemos, los alcohólicos anónimos lo tratan bien. Aunque lo tratan con malas palabras, pero a la gente le gusta. O sea, no podemos buscar la iglesia verdadera porque me tratan bien. Porque el diablo también, para engañarme, me puede tratar bien. ¿Estamos de acuerdo? Otros dicen, esta es la iglesia verdadera porque aquí me dejó mi papá y aquí voy a morir. ¡Qué tremenda ignorancia! O sea que si mi papá tenía debajo de la cama un cántaro de chicha y era un fiel católico, yo también voy a ser, aquí me dejó mi papá y aquí voy a morir. La ignorancia de la gente, como no lee. ¿Saben que hay gente que así dice? Aquí me dejó mi mamá y aquí voy a morir. Argumentos débiles y falsos. Otros dicen, esta es la iglesia verdadera. Dígame por qué. Porque aquí predican bien bonito. ¿Cuántos creen de que el diablo puede predicar bonito? ¿Cuántos creen de que el diablo conoce la Biblia? Pero ¿cómo la usa? Torcidamente. El diablo conoce la Biblia y mejor que nosotros, mejor que un teólogo. Y la puede desde principio a fin. Lo que hace el diablo es que la tuerce. Pregunto, ¿con qué Cristo fue tentado en el desierto? El diablo, ¿con qué tentó a Cristo en el desierto? Escrito está. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. El diablo citando el Salmo 91. Y citó Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Deuteronomio 8 está citando el diablo. ¿El diablo conoce la Biblia? Sí, pero lo que hace es torcerla y citarla fuera de contexto. ¿Saben? Les voy a contar una experiencia. Pongan el dedo allí y no se vayan a perder de la hilación del tema. Una vez yo llego a la casa de un católico y cuando yo llego estaba mirando los videos del Listoro. Yo llego y platico con él y le digo yo, ¿usted está de acuerdo que el sábado debe de guardarse o el domingo? ¿Saben qué es lo que me dijo? El domingo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque así lo dice la Biblia. Muéstreme la Biblia donde dice eso, le dijo. Y me impactó lo que hizo. Por eso tenemos que estar preparados, hermanos. Estos temas, esta campaña ha sido de enriquecimiento espiritual. Hay de los hermanos que vinieron acá y no aprendieron nada. Escuchen. Cuando él me dijo, te voy a demostrar que el domingo debe de guardarse. Muéstremelo con la Biblia. Y me fue a sacar una Biblia. Escuchen, ¿están preparados lo que van a escuchar? Esto es peligroso lo que van a escuchar. Y debemos de prepararnos porque vienen cosas difíciles a este mundo, hermano. Me fue a sacar una Biblia donde decía, el domingo es día del Señor. Ya hay Biblias adulteradas. Mira el diablo cómo está haciendo. Por eso, hermanos, hoy que hay tiempo, cuide la Biblia que tiene, porque ya están saliendo Biblias adulteradas y hace tiempo que están saliendo Biblias adulteradas. ¿Saben de que me fue a sacar una Biblia católica? Dice, el domingo es día del Señor, en Apocalipsis 1:10. ¿Y yo cómo hacía? Me lo demostró con la Biblia. Hay Biblias, mira el diablo, en su desesperación por atacar la ley de Dios, ya metió su mano peluda a la Biblia. No, yo tengo una información vasta. Hay muchas Biblias que dicen eso ya. La Dios habla hoy. Hay muchas Biblias que están saliendo así. La traducción en lenguaje actual,
Muchas Biblias, aquí tengo yo una lista de Biblias que ya dicen, inclusive yo di un tema en La Esperanza, de todas las Biblias que ya dicen domingo, día del Señor. Muchas Biblias. Por eso, hermanos, cuando va a comprar una Biblia, sepa qué Biblia va a comprar. Porque el diablo hoy ya metió su mano peluda con la Biblia. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados y ser como nuestro Señor. Cuando alguien venga con un error, poderle decir cómo. Escrito está. Pero si no estudiamos, no leemos. Hay hermanos que no les gusta estudiar ni leer la Biblia para nada. Es increíble ver, hermanos, de que niños de 8 años ya saben manejar las redes sociales y no conocen nada de Biblia. Y hablo de padres, hijos de padres adventistas. Entonces no podemos darlos guiar porque aquí predican bonito. Porque el diablo también puede predicar bonito. Y usa la Biblia. Entonces, ¿cómo hago, hermano Rafael? Ustedes van a decir, ¿cómo hago, hermano Rafael, para poder descubrir cuál es la iglesia de Cristo? Yo estoy confundida. La gente dice, yo estoy confundido, no sé qué hacer. Siempre cuando voy al estudio la gente dice esas palabras. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la iglesia verdadera? Vienen acá unos de una iglesia, vienen acá otros, han venido ustedes hoy. Yo no sé, ¿qué hago? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sencillo. Yo les digo, hay que preguntarle a Dios cuál es la iglesia verdadera. Preguntémosle a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir un proyectil y lo vamos a ir para el tercer cielo a platicar con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo Dios nos habla hoy? Dice que Dios nos habla por medio de ¿qué? De su palabra. La palabra de Dios es Cristo, pero también es la Biblia escrita. Ahora, ¿saben de que el pueblo de Dios siempre, sin excepción, desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios siempre ha sido poco? Mire qué tremendo esto, hermano. Cuando lo vamos a la Biblia confronta nuestro pensamiento. La gente cree que por tener más miembros es la iglesia verdadera. No, cuando lo vamos a la Biblia, el pueblo de Dios verdadero se caracteriza por ser manada pequeña. ¿Dónde dice la Biblia eso? Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Entonces no podemos sentirnos humillados, avergonzados porque estamos pocos acá, porque Dios considera a sus hijos aquellos que le temen y le aman y guardan su mandamiento. Dice Mateo 18, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿qué? En medio de ellos. En comparación con los que le siguen al diablo, saben que los que le siguen al diablo son como la arena del mar. Apocalipsis 28. Apocalipsis 28 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Aquí se usa la palabra Gog y a Magog para referirse a todos los enemigos del pueblo de Dios, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Mire qué tremendo, hermanos, como la arena del mar. Los que se van a condenar son como la arena del mar. La iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás, la iglesia del diablo, que en Apocalipsis se llama Babilonia, los que le siguen son como la arena del mar. Mire qué tremendo contraste. El pueblo de Dios es manada pequeña. Los que siguen al diablo es como la arena del mar. Tremendo. ¿Cómo describe Pedro al pueblo verdadero? 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La palabra iglesia es una palabra griega
eclesia. Eclesia es una palabra compuesta en griego que significa los llamados de afuera. Es un término que se aplica a la congregación de los santos, al pueblo de Dios, a la asamblea. Eclesia es gente que estaba afuera y Dios la llama para estar dentro. En ese contexto se usa la palabra eclesia, la eclesia. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, noten cómo dice Hechos de los Apóstoles, hablando del pueblo verdadero, de la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Se sugiere que era la cena del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser ¿qué? Salvos. Los que se unen a la iglesia son los que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. ¿Dónde dice eso la Biblia? Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice San Pablo. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito, el protócocos de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Noten, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, la iglesia, ¿quién la dirige? ¿Quién dirige la iglesia verdadera? La dirige Cristo, porque Él la compró con su sangre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hechos 20. Hechos 20, 28. Pablo reúne a los líderes de la iglesia primitiva, a los ancianos, y noten cómo les dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esta palabra obispo es presbítero, anciano. Anciano es un dirigente de iglesia. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia? Jesucristo con su propia sangre. Por eso es que Él es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿cómo descubrir cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo saber? Bueno, le voy a dar la clave perfecta, sin falla. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Y esto no falla, este método. Vamos a ver. Según la Biblia, ¿cuál es el número perfecto de Dios? 7. Por eso es que en la Biblia se presenta mucho el 7. 7 iglesias, 7 sellos, 70 veces 7, 7 espíritus, 7 ojos, 7 iglesias, etc. Séptimo día, una semana, 7 días, 7, 7. Porque el número perfecto de Dios es el 7. Y el 6 que simboliza número de hombre, imperfección. El 6 es bueno solamente que le siga al 7. El 6 separado del 7 no es bueno, es imperfección. El 6 es bueno, por eso es que Cristo dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Porque Dios primero hizo al hombre en el sexto día y después santificó el sábado. ¿Por qué? Porque el hombre debía de seguir ¿a qué? Al 7. O sea, Adán y Eva tenían que guardar el sábado recordando que Dios es el creador. ¿Están conmigo? Por eso es que Apocalipsis 13, 18 dice que el número de la bestia es el número de ¿qué? De hombre. ¿Por qué? Porque el 6 se identifica el hombre concentrado en el hombre. Es humanismo. Cuando la Biblia dice que el número de la bestia es 666,
da a entender de que el falso sistema de nuevo orden mundial va a estar concentrado en el hombre, no en Dios. Eso pasó en la Torre de Babel. La humanidad, los constructores de la Torre de Babel, ¿por qué estaban haciendo la torre? Para fama de sí mismos. El hombre concentrado en sí mismo, apartando a Dios. Por eso es que al final de la historia, según Apocalipsis 13, el mundo entero se va a unir en una coalición impía, pero esa unidad va a ser ¿qué? Para levantarse en rebelión contra la ley de Dios. Va a ser una unidad impía. Ahora, el número 7 representa perfección, totalidad y vida. Yo les voy a demostrar, yo quisiera que estos versículos lo anotaran. ¿Saben por qué debemos de anotar? ¿Por qué usted a la escuela lleva cuaderno? ¿Por qué no vamos a la escuela sin cuadernos y sin lápiz? ¿Alguien me puede contestar por qué tenemos que llevar cuaderno? ¿Para qué? Para que no se les olvide. ¿Y por qué a los alumnos se les llama estudiante? Estudia antes. Noten que las palabras tienen su significado. ¿Por qué a los novios se les dice novio? Porque andaba tan enamorado que no vio. Ya casado vino a sacar las uñas. No vio. Casado. ¿Qué significa? Casa para dos. Mire, las palabras tienen significado, pero como no las entendemos, ¿sí? Película de peligro. Está diciendo la misma frase, no la veas porque tiene peligro. Y vamos a verla. Ahora, vamos a ver que la iglesia verdadera cree en 7 verdades. ¿Escucharon? La iglesia verdadera en esta tierra se identifica por creer en 7 verdades, no más ni menos. Si una iglesia enseña solamente 6 verdades, recuerden de que el 6 es número de ¿qué? De hombre. El pueblo verdadero tiene que enseñar, practicar y predicar y obedecer 7 verdades. ¿Tienen papel para anotar esta información? La tienen. Este filtro es poderoso. Si usted va a alguna iglesia, vaya a cualquier iglesia. Yo le doy permiso, vaya a cualquier iglesia. Y cuando vaya a esa iglesia, usted pregúntele al pastor o al párroco o al sacristán o a la pastora, pregúntele, ¿ustedes aquí predican 6 verdades o 7 verdades? Yo sé que cuando escuche eso se va a quedar espantado. ¿Cómo así de 6 verdades o 7 verdades? Nosotros aquí predicamos la verdad. No, discúlpeme. Vamos a ver si enseñan 7 verdades o 6 verdades. Esa la vamos a ver con la Biblia. Ahora, agarra la Biblia. ¿Tienen la Biblia allí? Miren, hermano, escuchen lo que voy a decir. Me interesa que estos versículos los puedan leer. Me interesa hasta lo sumo. Porque para que vean, yo quiero que su mente la puedan abrir. Yo quiero que su entendimiento lo puedan abrir para que la verdad llegue a sus corazones. Porque la verdad salva, la verdad los hará libres. Vamos a esperar, hermano, que ponga los textos bíblicos en la computadora. ¿Están preparados, hermano? Aquí mire, esto que vamos a estudiar, usted va a comprobar si la iglesia adventista es iglesia falsa o verdadera. Esto va también para los adventistas. Este filtro que vamos a estudiar hoy. Este filtro póngaselo a cualquier iglesia. Póngaselo. Si no cumple con estas 7 verdades, esa iglesia donde está usted yendo, sálgase inmediatamente, corra como que sea el SIDA. Noten. 1 Timoteo 3:15. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. 1 Timoteo 3:15. Vamos a ver la primera cita. ¿Están concentrados? ¿O están pensando en los tamales?
Bueno, quiero que se concentren, porque esto vale oro y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Esto que estamos estudiando es oro puro. O sea, que ustedes son ricos, ustedes son millonarios y ni se dan cuenta. Noten lo que dice Pablo de la iglesia verdadera. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este versículo me lo puede citar un católico para decir de que su iglesia es la verdadera, y ya me lo han citado. Lo pueden citar los mormones, lo pueden citar los testigos de Jehová, los pentecostales, las asambleas de Dios y hasta los brujos. Lo pueden usar para defender que ellos son la iglesia verdadera. Sigamos. Les dije que leyéramos 1 Timoteo 3:15. Dije que este versículo lo pueden usar cualquier iglesia para defender que su iglesia es la verdadera. Pero cuando le ponemos la lupa al texto bíblico, leámoslo correctamente. Leámoslo otra vez. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice Pablo que es la iglesia? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces, para saber de qué iglesia está hablando Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Entender lo que significa columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es una columna? Es lo que sostiene ¿qué? Un edificio, una casa, las columnas. Así es la iglesia. La iglesia es sostén o columna de la verdad. Baluarte es algo que tiene peso, algo que sostiene, algo que amarra. Ahora, para saber de qué iglesia está hablando Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Saber qué es la verdad. La iglesia de la que está hablando Pablo enseña la verdad. Muchas iglesias dicen, mi iglesia es la verdadera porque enseña la verdad. Otros dicen, mi iglesia es la verdadera porque enseña la verdad. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en la Biblia lo que es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos que buscar qué es la verdad. Y vamos a ver de que en la Biblia hay 7 verdades. Y la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, tiene que predicar y obedecer estas 7 verdades. Veamos cada una de ellas. Primer verdad. La Biblia dice que el Padre es verdad. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Noten que Dios el Padre es verdad. La iglesia verdadera, ¿qué tiene que predicar? La verdad. Y Él y la verdad es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segunda verdad que la iglesia verdadera tiene que predicar. Cristo es la verdad. Juan 14:6. Hasta aquí vamos bien, porque las demás iglesias creen en Dios y creen en Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Esta verdad, todas las iglesias la creen. Creen de que Cristo es verdad. Hasta allí estamos bien. Creen en Dios y creen en Cristo. Igual que los adventistas. Creemos en eso. ¿Qué otra cosa es verdad? La tercera verdad. El Espíritu Santo es la verdad. 1 Juan 5:6. Este Jesucristo
que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué es la verdad? El Espíritu Santo. La mayoría de iglesias creen en el Espíritu Santo. Hay iglesias que se llaman del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí estamos bien. Creen que Dios es el Padre, es verdad. Creen que Cristo es verdad. Y creen de que el Espíritu Santo es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17. Juan 17, 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La mayoría de iglesias evangélicas y católicas creen que la Biblia es palabra de Dios y es verdad. Usamos la Biblia, tanto evangélicos, católicos y evangélicos, creemos que la Biblia es la verdad. Hasta allí estamos bien. ¿Qué otra cosa es verdad? El evangelio que se predica es la verdad. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el griego dice, se usa el verbo conjugado para hablar de que el Espíritu Santo es el que sella. Ahora, aquí Pablo dice que el evangelio es la palabra de verdad. El evangelio es la verdad. ¿Cuántas verdades van? Van 5. Vamos a ver de que la iglesia, como columna de la verdad, se incluye en la verdad. 1 Timoteo 3:15, la cita que leímos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia como columna es también la verdad. Porque Cristo salva al mundo a través de la iglesia. Vimos lo que dice Hechos de los Apóstoles. Vimos lo que dice Hechos de los Apóstoles, que Cristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia es la sexta verdad. ¿Cuál verdad falta? La séptima verdad. Saben de que, hagamos un repaso. La mayoría de iglesias evangélicas junto con la iglesia católica creen de que Dios es verdad. ¿Creen de que Cristo es verdad? Sí lo creen. ¿Creen de que el Espíritu es verdad? Sí lo creen también. ¿Creen de que las Escrituras son verdad? También lo creen. ¿Creen de que el Evangelio salva y es verdad? También lo creen. ¿Creen que de alguna manera la iglesia es el medio con que Dios salva a la humanidad? Porque la iglesia es verdad. Sí lo creen también. Pero falta una verdad que no le enseñan las demás iglesias. Y es la séptima verdad. ¿Cuál creen que? La ley de Dios es la verdad. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Aquí topan el catolicismo y el protestantismo. El protestantismo apóstata topan en esta verdad. Porque la ley es la piedra de tropiezo para estos sistemas. Solamente enseñan 6 verdades, no 7. La iglesia verdadera enseña 7 verdades. Y una de esas verdades es la ley de Dios, es la verdad. Pero vienen algunos y dicen, aceptamos que la ley es la verdad, pero solamente 8 mandamientos están en vigencia. Otros dicen 9 están en vigencia. 1 es para los judíos. Pero ¿por qué no aplican los demás a los judíos? Piensan de que el evangelio, la verdad, es como un menú que uno pide en el comedor, lo que uno le da la gana.
Así agarran el evangelio. Esto es para allá, esto es para acá, esto es para allá, esto es para acá. Son regalones. Según la Biblia, ¿cuántos mandamientos son verdad? 8, 9 o todo. Leamos lo que dice la Biblia. Salmos 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8. Dice: las obras de sus manos son verdad. Noten, ahí está la verdad. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son 8 mandamientos. ¿Qué dice? Fieles son todos sus mandamientos. Pregunto, sean sinceros. Sean sinceros en decir la verdad. ¿Cuántos creen de que el sábado como cuarto mandamiento está incluido en esta verdad? Porque dice todo. Todo es todo. Porque ¿cuántos fueron escritos por Dios? Todo. Noten, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. O sea que son eternos. No pueden ser abolidos. No pueden ser cambiados. Porque son eternos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad. Ahí se usa la palabra verdad otra vez. En verdad y en rectitud. O sea que la iglesia verdadera enseña la ley de Dios, porque la ley de Dios es que la verdad. Yo les hago una pregunta, sean sinceros. ¿Podemos aplicar estas 7 verdades al sistema católico romano? Sean sinceros. Según lo que estamos estudiando. Hablemos con humildad y con sinceridad. Quitemos de la mente todo prejuicio, toda idea preconcebida. ¿La iglesia católica cumple con estas 7 verdades? No. Porque la iglesia católica enseña mandamientos adulterados. Las iglesias evangélicas protestantes cumplen con estas 7 verdades. ¿Cuántas enseñan? 9. Solamente 6 verdades. Porque enseñan 9 mandamientos. La iglesia católica enseña 8. Y las iglesias protestantes enseñan ¿qué? 9. Y mire cómo están desconfundidos. Mire qué interesante que sirven, es como algo irónico. Los protestantes dicen a los católicos, es pecado adorar imágenes. ¿Y qué mandamientos citan los evangélicos para citarle a los católicos? El segundo de las imágenes. Éxodo 20 citan ellos para condenar a los católicos porque son idólatras, porque supuestamente el catolicismo adora imágenes. Y en la práctica es idolatría. Pero vienen los adventistas y le citan el 4º mandamiento de los protestantes. Hoy nosotros hoy los adventistas citamos el mismo capítulo que habla del sábado, se lo citamos a los protestantes. ¿Qué dicen los protestantes? Eso era para los judíos. Pero ¿por qué el 2º mandamiento no lo aplicaron para los judíos, sino que hoy se lo aplican a los católicos? Por eso es que se llama Babilonia, porque son confusión. El 4º mandamiento tiene la misma validez que el segundo que ellos están usando para aplicar a los católicos. ¿Comprendieron? Amén. Tengamos cuidado, hermanos, con Babilonia. Hay que salir de Babilonia. Esas iglesias no enseñan la verdad completa. Amén. Parece presunción lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. Estas iglesias, por eso es que en Apocalipsis se les llama Babilonia, porque no enseñan la verdad completa. Enseñan solamente 6 verdades, no enseñan 7. Por eso es que en Apocalipsis Dios levanta un remanente que exalta estas verdades y exalta una verdad que el mundo ha rechazado y ha pisoteado. ¿Cuál es la verdad? La ley de Dios. Por eso es que el mensaje de los 3 ángeles incluye la ley en temer a Dios. Y después se incluye adorar al Creador, que tiene que ver con qué mandamiento, con el sábado. Y después se dice, aquí está el Jupoponec, la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos. O sea que el pueblo del verdadero exalta esa verdad que Babilonia ha pisoteado. Se lo puedo demostrar. ¿Quieren que se lo demuestre? Yo no quisiera decir esto, pero tengo que decirlo.
Tengo que decirlo. Aunque me echen agua caliente. Pero hay que decirlo. Si estos callan, ¿qué? Saben de que el sistema católico romano es el sistema del diablo que ha levantado en esta tierra para atacar la verdad de Dios. Daniel capítulo 8, versículo 11. Daniel capítulo 8, versículo 11. Mira, hablando del cuerno pequeño. Daniel 8, 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por el cual fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado, ¿qué? Noten que este sistema, la verdad del santuario la echa por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el continuo junto con el... Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra el ¿qué? La verdad. ¿Qué hace este sistema? Echa por tierra la verdad y la pisotea. ¿De qué verdad está hablando acá Daniel? Este cuerno pequeño, símbolo de las dos Romas, tanto imperial como papal, echa por tierra la verdad del santuario. Echa la verdad de Dios por tierra. Profundicemos un poco más. Daniel 7:25. Noten que por todos lados la profecía apocalíptica habla de este sistema. Si habla mucho de este sistema, significa que Dios quiere que lo desenmascaremos. ¿Cuánto creen? Amén. Hagamos un repaso. A este sistema, en Daniel 2 se le simboliza como la mezcla de hierro y barro, la iglesia unida con la política. En Daniel 7 se le simboliza como el cuerno pequeño. En Daniel 8 se usa el mismo símbolo de cuerno pequeño para hablar de las dos Romas, tanto imperial como papal. En Daniel 11 y 12, especialmente en Daniel 11 se le llama el rey del norte. Y en Daniel 12 se le llama la abominación asoladora. Caminemos un poco más a los evangelios. Cristo en Mateo 24 le llamó la abominación asoladora que profetizó el profeta Daniel. Pablo en segunda de Tesalonicenses a este sistema le llama el hombre pecado y el hijo de perdición. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. O sea que este sistema es un hombre o un sistema que se deleita en transgredir ¿qué? La ley. Vámonos a las cartas de Juan. ¿Cómo le llama Juan a este sistema? El anticristo. Se usa el singular y el plural. El anticristo viene. Y se usa también los anticristos. Los católicos le aplican ese término, dice que los anticristos son los protestantes. Y usan la primera Juan 5. Pero cuando Juan dijo eso, se refería a los cristianos que apostataron por seguir las doctrinas gnósticas de un apóstata que se levantó en la iglesia primitiva. Creo que se llamaba Sireno de Corinto. Más tarde surge el anticristo, que Juan en Apocalipsis 13 le llama la bestia. Mira por todos lados encontramos este sistema. En Apocalipsis 12 se le llama la Jezabel. La Jezabel ramera. En los sellos, este sistema lo encontramos como el caballo negro, el antítesis de lo blanco, el anticristo. En Apocalipsis 11 lo encontramos como los gentiles que hollarán la ciudad 42 meses. La Roma en sus dos fases. En Apocalipsis 17 se le llama la ramera. En Apocalipsis 18 se le llama la gran Babilonia. Mira, por todos lados le encontramos. Significa que este sistema le ha hecho tanto a la verdad de Dios y Dios levanta a un pueblo para que lo desenmascare. Amén.
Y yo no sé por qué muchos hermanos les da miedo desenmascarar este sistema cuando vemos de que el Evangelio eterno incluye desenmascarar a Babilonia. Para terminar, saben que Daniel 7, 25, escuchen hermanos, Daniel 7, 25, se habla, escuchen, se habla de que este cuerno pequeño iba a ser un ataque frontal a la ley de Dios. Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué es esto, hablar palabras contra el Altísimo? Blasfemia. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué es eso? Es el periodo de la persecución papal durante la Edad Media. Lo que dije una noche de esta, la mal llamada Santa Inquisición. Y pensará en cambiar. No es que lo iba a hacer, sino que iba a hacer un intento. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. O sea que aquí dice, pensará en cambiar los tiempos. Esto es tiempo profético. El diablo usó a los jesuitas de Roma para dar una aplicación equivocada de las profecías apocalípticas. Saben de que los jesuitas están profetizados en las profecías. La reforma protestante se levantó para desenmascarar al sistema papal y dar la Biblia al mundo. Dios usó a un gran hombre, Martín Lutero, para darle un golpe a Roma y desenmascarar la mentira del purgatorio y de las indulgencias. ¿Saben qué dice la historia? Que los reformadores como Martín Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Juan Hus, Juan Knock, Calvino, señalaban al papado como el anticristo de las profecías. Lutero decía que la silla donde el papa se sienta era la silla del anticristo. Eso decía Martín Lutero. Y por predicar ese tipo de mensajes, lo iban a decapitar en la dieta de Worms. Es una asamblea que hubo en Alemania, donde lo convocaron para que se retractara. Ahí estaban los principales príncipes de Europa, estaba el emperador Carlos V del Greco Imperio Romano. Estaba el Papa y lo convocaron a Martín Lutero para que se retractara. ¿Y saben qué es lo que dijo Martín Lutero? En medio de todo ahí, sin pelos en la lengua, los desafió. Si ustedes no me comprueban con la Biblia que estoy equivocado, y si no me lo demuestran con los mismos textos que yo he citado, lo siento, pero no puedo retractarme, que Dios me ayude. Dice la historia que le iban a decapitar, ahí porque lo protegieron los principales príncipes de Europa. Ahí en esa dieta de Worms le iban a decapitar, porque abiertamente desafió al emperador Carlos V y al Papa. ¿Y saben qué es lo que hizo el diablo? El diablo no se queda dormido. Los que estamos dormidos somos nosotros, pues el diablo no se queda dormido. El diablo más tarde levantó a la orden de los jesuitas. Los jesuitas se levantaron en el año 1540. La reforma fue en el año de 1517. Los jesuitas surgieron en el año de 1540. ¿Saben quién fundó la escuela de los jesuitas? Un gran general llamado San Ignacio de Loyola. ¿Conocen ustedes ese? Gran enemigo acérrimo de Napoleón Bonaparte. Y más tarde se levantan dos jesuitas llamados Francisco Rivera y Luis de Alcázar. Dice la historia que hicieron unos grandes libros así, grandísimos y gigantes, donde reinterpretaban las profecías del cuerno pequeño y la bestia, diciendo en estos libros que Martín Lutero estaba errado en señalar al Papa como el anticristo. Los jesuitas cambiaron los tiempos proféticos de Dios. Saben de que este es otro tema, hermano. Saben de que la mayoría de iglesias protestantes creen en una falsa doctrina del rapto secreto. ¿Cuántos han oído la doctrina diabólica? El rapto secreto. ¿Saben a quién se la copiaron? Muchos evangélicos no saben nada de eso. No saben nada. Ellos dicen, no, esta doctrina del rapto secreto y del dispensacionalismo lo
creó o lo predicó Scofield en Estados Unidos. Otro que se llamaba John Darby. Pero no saben de que antes que estos protestantes introdujeran esta doctrina en Estados Unidos, antes de eso ya lo habían predicado los jesuitas. El inventor de esa doctrina, el rapto secreto, son los jesuitas de Roma. Porque lo que querían los jesuitas era desvirtuar lo que enseñaban los reformadores respecto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. No dijo Francisco Rivera, eso del cuerno pequeño y de la bestia no tiene nada que ver con el Papa. Lutero está equivocado. El cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y otros decían, no, eso del cuerno pequeño y la bestia fue Nerón. Nada tiene que ver con el Papa. ¿Saben de qué es lo que enseña la? Y saben que Rivera también decía de que eso de la bestia de Apocalipsis 13 se va a cumplir allá en Israel cuando el anticristo, una persona, se siente en el tercer templo. Lo señalaron para allá. En lugar de señalar para Roma, lo señalaron ¿a dónde? A Israel, el anticristo. Tratarán de cambiar los tiempos proféticos. Esto se cumplió con los jesuitas de Roma. Pero aquí dice los tiempos y la ley. Si usted va a un catecismo católico, va a ver de que el papado en el catecismo aniquiló el mandamiento de las imágenes y el sábado lo cambió por santificar las fiestas. Fue un ataque frontal a la ley de Dios. El cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Pero recordemos de que anoche vimos de que Dios tiene un remanente. Amén. ¿Y ese remanente qué iba a hacer? Iba a reparar un portillo. ¿Qué es un portillo? ¿Qué es un portillo? Decimos nosotros, mire, se salió la vaca en el portillo. ¿Qué es portillo? ¿Ah? Hermano, los que son campesinos acá, o no hay ningún campesino aquí. Todos son diputados. ¿Ah? ¿Qué es un portillo? Podemos decir un hoyo, un escape que se hizo en el cerco, eso es un portillo, un cerco roto. Saben de que el papado abrió un portillo en medio de la ley de Dios al atacar el sábado. Y saben de que Dios, de qué manera Dios restaura las verdades. A través de su pueblo, de la iglesia verdadera. Para terminar, saben de que la profecía decía de que Dios iba a levantar un remanente que iba a reparar ese portillo que el papado abrió en medio de la ley. Isaías 58:12. Isaías 58:12 y el 13. Y los tuyos edificarán ruinas antiguas. ¿Qué edificar? Construir. Los cimientos de generación en generación se levantarán. ¿Y será llamado qué? Reparador de portillo. ¿Será que Dios iba a tener en esta tierra un pueblo que iba a reparar portillos que el papado abrió? ¿Cuánto creen? ¿Saben, hermanos, que ustedes están recibiendo puro alimento sólido? ¿Cuántos creen? Sean sinceros. ¿Creen ustedes de que estos temas los van a escuchar en una iglesia católica? Solamente le hablan de los evangelios y del misal. Porque la gente no puede conocer la verdad allí. Los tuyos serán llamados reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¿De qué está hablando acá el profeta? El versículo 13 nos dice de qué trata ese portillo. ¿De qué trata de edificar esa ruina? ¿De qué trata de ser restaurador de calzadas? ¿De qué está hablando el versículo 13? ¿De qué está hablando? Isaías 58:13. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea que el remanente que restaura. ¿La verdad qué? Del sábado. Porque el papado abrió ¿qué? La brecha allí. Noten. De hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo le llama Dios? A su día. Pero ¿por qué los evangélicos dicen sábado de los judíos? ¿Qué
¿Qué dice Dios aquí? Mi día santo. Y lo llamares delicia, santo glorioso a Jehová. Y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Porque Dios iba a levantar un pueblo que iba a restaurar estos portillos. Que en Apocalipsis, ¿cómo se le llama a este pueblo? Los santos que guardan los mandamientos. Para terminar, yo les hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos creen que el diablo sabe quién es el pueblo verdadero? ¿Conoce el diablo quién es el pueblo verdadero? Sí, lo sabe bien. Él conoce bien. ¿Va a ser lo imposible por destruirlo? Sí. Va a ser lo imposible por destruirlo. Mire cómo dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Ahí está, esta palabra resto es remanente. En Apocalipsis 12:17 estamos divisando al remanente, el loipos. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que el diablo sabe quién es ese reparador de portillos si le va a hacer la guerra. Por eso, hermanos, debemos de estar preparados. ¿Saben, hermanos? Y esto lo digo no para ponerlos con miedo, sino para que podamos poner los pies en el suelo. Siempre el diablo le ha hecho la guerra a aquel pueblo fiel. Cuanto más fieles seamos a Dios, el diablo más los va a perseguir y los va a probar. Porque esto siempre ha sido así. Al final de la historia, el pueblo que va a ser perseguido va a ser el pueblo que guarda los mandamientos. Y ese pueblo incluye el sábado como cuarto mandamiento. Hermanos, yo quiero terminar con una palabra. Para las visitas, ¿cuántas visitas tenemos acá? Quiero que levanten la mano. 1, 2, 3, ¿cuánto? ¿Cuánto más? 4, 5, 6 visitas, 7, 8, 9, 10. Yo quiero preguntarles algo para las visitas. ¿Cuántos de ustedes creen que es verdad lo que se ha predicado durante esta semana? ¿Lo creen ustedes? ¿Creen que es verdad o es falso lo que se ha predicado? Las visitas. Si usted ha venido la primera vez esta noche, la primera vez acá, lo que ha escuchado, ¿cree usted que es verdad o es falso? Yo quiero que puedan contestar las visitas. ¿Qué dicen ustedes? Las visitas. ¿Creen ustedes de todo corazón que lo que se ha predicado acá es verdad? Si usted cree que lo que se ha predicado acá es verdad, quiero que se pongan de pie. Las visitas. Así como somos buenos, hermanos, saben que cuando vienen los mítines políticos, ¿verdad? Que no los da vergüenza andar con una bandera, con una camisa de un partido político. Amén. Amén. Algún otro hermano que quiera pararse como muestra de que cree de todo corazón. Amén. Mire, hermano, 4 hermanos. ¿Algún otro hermano? 5. ¿Ustedes creen de todo corazón que lo que se ha predicado acá es verdad? ¿Ustedes creen de todo corazón que los temas que hemos predicado durante toda esta semana ha sido verdad o es falso? Y saben, hermano, que ustedes son bendecidos porque la verdad ha llegado a sus corazones. Esta comunidad de Cantarrana ha sido bendecida porque se predicaron temas que quizás nunca se imaginaron. Y estos temas no los van a escuchar en ninguna iglesia, por más que usted busque, no los van a predicar. Porque la única iglesia que predica estos mensajes es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos por los hermanos que se han puesto de pie? ¿Hay algún otro hermano que quiera pararse? ¿Alguna otra visita? Como muestra que cree que es verdad lo que hemos predicado. ¿Usted cree en su corazón que es verdad? La Biblia dice que el que creyere en su corazón y confesara con su boca será salvo. ¿Alguna otra visita cree en la palabra? ¿Cree que lo que se ha predicado acá es verdad? Jóvenes, ¿creen que es verdad? La Biblia dice, y la verdad los hará libres.
¿Alguna otra visita? Quiero que se pongan de pie como muestra de que creen que es verdad. Hermanos, se los voy a pedir de corazón a la visita. No sé cuándo los volvamos a ver, no sé. Pero el mejor consejo que les voy a dar, este es el consejo y nunca se les va a olvidar. Si alguna vez quieren bautizarse en alguna iglesia y congregarse en alguna iglesia, bautícese en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Saben por qué les digo yo esto? Yo antes de ser adventista, al diablo, mire, el diablo no me quería dar en pan. Pero a Dios le costó, hay que hablarlo, a Dios le costó. A Dios no le cuesta nada, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Podemos decirle que yo soy un tizón arrebatado del fuego. Pero yo tuve que comprobar, hermanos, que la iglesia adventista era la verdadera. Yo no me quería bautizar sin antes conocer. Y yo descubrí, hermanos, a ciencia cierta, de que la iglesia adventista es la iglesia verdadera de la profecía. Es la iglesia que Dios ha levantado para llamar al mundo a que adoren al Creador. Amén. Quiero orar por usted, hermano. Quiero orar por la visita y quiero pedirle de todo corazón. Vayan a la iglesia. Congréguense en la iglesia adventista. Y si les nace en su corazón, bautícense. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Mañana tenemos culto en la iglesia adventista del 77. Allí va. El culto comienza 8:45 a las 9. Si alguien quiere ir, ¿cómo podemos hacer, hermano? Si alguien de las visitas quiere ir, si alguien quiere ir, puede irse con el hermano Edwin para que vayan a escuchar la palabra de Dios. Están invitados de todo corazón. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar por los hermanos. Vamos a orar por esta comunidad de Cantarrana. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos porque tu palabra nunca vuelve vacía. Amén. Gracias porque en esta comunidad se ha predicado los mensajes de los tres ángeles, la verdad presente para esta última etapa de la historia. Gracias porque hemos descubierto que el pueblo verdadero no predica verdades a medias, sino que predica toda la verdad. Amén. Y en esa verdad está incluida tu santa ley, que tanto odia el diablo y sus secuaces en las iglesias falsas. Gracias, Padre, porque has permitido que tu palabra se predique a estas almas que se han parado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos. Háblanos al corazón para que podamos hacer un pacto contigo y bautizarnos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ayudaste. Amén. Y gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y gracias por haber escuchado.